Hola, es un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida a este interesantísimo programa de certificación en teología bíblica básica. Este programa es impulsado por el Departamento de Extensión Universitaria del Instituto Universitario Adventista de Venezuela y de sus profesores que hacen vida en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela. Esta presentación sencilla aborda o desempaca principios hermenéuticos generales que pueden ser aplicados al Antiguo Testamento, a los libros del Antiguo Testamento. Lo vamos a hacer de una manera sencilla y a grandes rasgos para introducirte precisamente a estos libros del Antiguo Testamento y a los principios más importantes que pueden ser utilizados a la hora de estudiar e interpretar dichos libros. Ya tú sabes que el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y se pueden agrupar de dos maneras diferentes. En la Biblia hebrea están agrupados en tres grandes grupos, esos 39 libros, y esos tres grandes grupos son los siguientes. El primero se conoce como Torá y está compuesto por los libros escritos por Moisés, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vas a encontrar un segundo grupo de libros que en la Biblia hebrea se les denomina Neviín. Esa palabra hebrea Neviín significa profetas y ellos clasifican los libros que están en esa categoría en profetas anteriores y profetas posteriores. Así que los profetas anteriores estará compuesto por los libros de Josué, Jueces y primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Y los profetas posteriores serían los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El tercer grupo de libros está conformado o se denomina con la palabra hebrea ketubín, que significa escritos o escrituras, y están conformados por los libros de Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que para ellos son un solo libro, y el libro primero y segundo de Crónicas. Así que si tú observas esa clasificación o esa manera de agrupar los 39 libros del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta entonces que la T que está en la parte superior es por la palabra Torá, la N viene por la palabra Neviín y la K por la palabra Ketubín. Esas tres letras son utilizadas como un acróstico para darle nombre entonces al Antiguo Testamento en la Biblia hebrea. Ese nombre es Tanakh y ya tú sabes entonces que la Tanakh es el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea y esa palabra Tanakh no es otra cosa que el acróstico conformado por las tres grandes divisiones de esa sección de la Biblia. Entonces sería la T de Torah, la N de Neviín y la K de Ketubín. Pero esa clasificación de la Biblia hebrea, de cómo agrupa los 39 libros del Antiguo Testamento, es un tanto diferente en la Biblia cristiana. El canon cristiano tiene los mismos 39 libros, pero están agrupados ya no en tres grandes grupos, sino en cuatro. Esos cuatro grupos son los siguientes. En primer lugar está el Pentateuco. Esa palabra Pentateuco es una composición de dos vocablos, penta, que significa cinco, y teucos, que significa rollos o volúmenes. Entonces, Pentateuco simplemente alude a los primeros 5 libros escritos por Moisés. En este caso estamos hablando nuevamente del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
El segundo grupo de libros es conocido con el nombre de libros históricos y en el canon cristiano vienen por los libros que están desde Josué hasta Esther en el orden que aparecen en el canon. Está el libro de Josué, está el libro de Jueces, el libro de Ruth, los libros primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. El tercer grupo de libros es conocido como libros poéticos y lo conforman los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros poéticos tienen tres libros que son conocidos también como libros sapienciales, que son los libros de Job, Eclesiastés y en este caso el libro de Proverbios. Los libros proféticos es el cuarto grupo de libros del Antiguo Testamento y se clasifican en dos grandes grupos. En este caso, los libros proféticos van a tener cuatro libros llamados así profetas mayores y 12 que son conocidos como profetas menores. Entonces, los cuatro profetas mayores serían Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel, junto con el libro de Lamentaciones que está conectado con el profeta Jeremías, que es su autor, y el libro de los 12 menores, que de menores no tienen nada porque ellos también batean para las ligas mayores. Son los profetas Joel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces hay una ligera diferencia en la manera como en la Biblia cristiana se agrupan los 39 libros del Antiguo Testamento. Nosotros estaremos regularmente cuando desarrollemos algún asunto relacionado con estos libros del Antiguo Testamento, vamos a trabajar con esta clasificación que es la que aparece en la Biblia que nosotros tenemos del canon cristiano. Vamos a desempacar entonces cuáles son los principios hermenéuticos generales que te van a servir de guía para interpretar los libros del Antiguo Testamento. En primer lugar, lee el texto cuidadosamente. Si es una historia lo que estás estudiando, por favor presta atención a los detalles de la historia, aunque parezcan insignificantes, porque esos detalles, por muy insignificantes que parezcan, a menudo te van a conducir a los elementos de la teología más importantes inmersos en esa historia o te van a ayudar a descubrir, a desempacar los principios que eventualmente deberán ser integrados a tu vida como fundamento de tu pensar y de tu accionar y que te van a ayudar incluso en tu enseñanza y en tu predicación para poder aplicarlos a la vida de tus oyentes. En segundo lugar, analiza las características de las historias. Si es una historia la que estás analizando, por favor presta atención a la trama de la historia, es decir, al qué y al cómo de la historia, a la secuencia de eventos que componen esa historia. Presta atención al ambiente, al contexto que ambienta la historia, si es un contexto de desierto, por ejemplo, si estamos hablando de una historia que ocurre en una localidad particular relacionada con el pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios. Es decir, estudia el ambiente porque el contexto histórico y el contexto geográfico te ayudarán muchísimo a entender los detalles relevantes de esa historia. Cuando analices el ambiente, presta atención al cuándo, al dónde, al tiempo, al lugar donde se desarrollan los eventos de esa narrativa. Los personajes también deben ser analizados, buscando cuáles son las características de las personas que le dan vida a esa historia. Es decir, debes prestar atención a si son protagonistas o antagonistas, si son personajes principales o secundarios. Todos esos detalles serán importantes para descubrir el mensaje central contenido en esa historia.
En tercer lugar, descubre el punto de vista del narrador. A menudo el punto de vista del narrador te va a permitir descubrir la perspectiva teológica de quien te está contando la historia, y eso es fundamental a la hora de interpretar esa narrativa histórica. El punto que está tratando de transmitir el narrador, el autor de esa historia, será clave para descubrir la teología contenida en esa historia. En cuarto lugar, nota las repeticiones, las palabras, las frases o eventos similares que se repiten y que pueden ser útiles para determinar la intención del autor. Esto es importante entonces a la hora de lidiar con los libros del Antiguo Testamento, sobre todo aquellas porciones que nos cuentan alguna historia, que nos narran alguna historia. En quinto lugar, si es una historia lo que estás analizando, busca la perspectiva de Dios, no solo la perspectiva del autor, sino la perspectiva de Dios que está por encima de la perspectiva del autor, o que de alguna manera permea a la perspectiva del autor. Porque la perspectiva de Dios es la manera como Dios está trabajando en el personaje o los personajes de esa historia, cómo está trabajando a través de esos personajes o a pesar de esos personajes. Debes leer cada narrativa en su propio contexto, obviamente, pero también en el contexto del gran conflicto, porque debes saber que la teología del conflicto o la historia que narra el conflicto entre Cristo y Satanás será el telón de fondo apropiado para entender cualquier historia narrada en los libros del Antiguo Testamento. Incluso será el telón de fondo apropiado para entender tu propia pequeña historia, que aunque no está registrada en la Escritura, forma parte de ese libro mayor que se está escribiendo, donde tu propia historia también estará incrustada. Así que si tú quieres entender las historias del Antiguo Testamento y tu propia historia, debes analizarla a la luz de la historia mayor, que es la historia del conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. El principio número 6 es analizar los 3 niveles de la narrativa. Para poder evaluar si esa historia que estás estudiando se mueve en alguno de los 3 niveles de la narrativa bíblica, tú debes conocer cuáles son esos 3 niveles. Comencemos por el nivel superior, avanzando al nivel medio y terminando en el nivel inferior. El nivel superior no es otro que el que muestra el plan de Dios o el propósito de Dios para la humanidad. Y tú podrás darte cuenta, por ejemplo, en narrativas donde se habla de la creación o de la encarnación de la vida de Cristo, ya eso es Nuevo Testamento, pero lo tenemos que mencionar, o si estás explorando alguna narrativa que habla de la vida, de la resurrección de Jesús o de la salvación que fue obrada por su intermediación. Tú tienes que conocer que todas esas historias que forman parte de la historia más grande, que es la historia de la redención o la historia de la salvación, se mueve en un plano superior y es el deseo de Dios de salvar a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, el plan que Dios tiene para salvar hasta lo sumo a la mayor cantidad de personas en este planeta. Así que el propósito primario y superior de Dios en la revelación escrita es precisamente mostrar todo aquello que se pueda mostrar para lograr alcanzar a la mayor cantidad de personas con la salvación. Así que ese es el nivel superior de la narrativa y tú debes mirar si lo que estás estudiando se mueve en ese nivel superior. Puede ser que se mueva en el nivel intermedio, que es el plan de Dios o el propósito de Dios para, ya no tanto para el mundo entero, sino para un pueblo particular, en este caso para el pueblo de Israel, que es el pueblo del pacto, que surgió de los lomos de Abraham y que fue escogido por Dios precisamente para que fuera el prototipo a través del cual el mundo entero, las naciones de la tierra, pudieran conocer al Dios del cielo y aprendieran a relacionarse con él. Así que la historia o las historias
que muestran el origen del pueblo de Israel, que comienza con la historia de Abraham y que luego continúa con la liberación de los descendientes de Abraham que quedaron en Egipto esclavizados y luego fueron llevados por Dios a la tierra prometida, pero que luego se alejaron de Dios y apostataron y fueron llevados al exilio, pero luego regresaron nuevamente a Jerusalén, a su tierra, para comenzar de nuevo porque Dios los estaba restaurando. Todo eso forma parte del nivel intermedio donde se muestra el plan que Dios tenía para con un pueblo particular, que era el pueblo de Israel o el pueblo del pacto. El tercer nivel de la narrativa, que es el nivel inferior, ya no se trata del plan de Dios para la humanidad, ya no es el plan de Dios para el pueblo de Israel, que es una entidad corporativa más pequeña, pero sigue siendo grande. Ya el nivel inferior tiene que ver con el plan de Dios y los propósitos de Dios para los individuos. Entonces, cuando estudies una historia del Antiguo Testamento, presta atención a cuál de esos o en cuál de esos tres niveles de la narrativa esa historia se está moviendo. El principio número 7 de interpretación general para los libros del Antiguo Testamento, sobre todo para las historias que están contenidas en el Antiguo Testamento, es reconocer las historias como ejemplos. Es decir, generalmente las historias no van a contener mandamientos de manera explícita, ni van a enseñar doctrinas de manera explícita, pero ellas asumen e ilustran un mandamiento o mandamientos, una doctrina o doctrinas que están siendo enseñadas en otra porción de las Escrituras. Por eso cuando vayas a esas otras secciones de las Escrituras, probablemente te van a ser útiles las historias como ejemplos como elementos que ejemplifican esas doctrinas o mandamientos en cuestión. Por eso este principio general es muy importante. El principio número 8 es: evalúa las acciones de los personajes que se mueven en la narrativa o historia que estás analizando. Esto es porque las narrativas cuentan lo que aconteció, lo que los personajes de esas narrativas hicieron o dijeron, y no necesariamente lo que Dios quería que ellos hicieran o dijeran. Es decir, no siempre las historias que están narradas en la Biblia están ejemplificando o describiendo lo que Dios quería que sucediera, sino lo que finalmente los protagonistas de esa historia decidieron hacer. Recuerda que Dios es todo un caballero y no fuerza la voluntad de nadie, y las historias de la Biblia presentan a sus personajes con verrugas y todo. Es decir, no los estilizan, no los maquillan para que se vean como super hombres o super mujeres, porque tú, que eres un lector bastante consciente, te vas a dar cuenta de que si la Biblia presentara a los personajes de sus historias como superhombres o supermujeres, tú te desmoralizarías y pensarías que ese ideal que ellos vivieron y ejemplificaron no está al alcance de ti. Por eso la Biblia los presenta con sus defectos, con sus virtudes y fracasos, porque de esa manera tú te puedes identificar con ellos, de esa manera tu audiencia a la que tú le vas a predicar o enseñar, de alguna manera se va a identificar con esos personajes que se parecen mucho a ti y a mí, y eso de alguna manera nos va a alentar y nos va a ayudar, que si Dios pudo trabajar a través de ellos y en ellos, también lo podrá hacer en nosotros. Así que las narrativas proveen ejemplos de conductas y palabras que pueden ser dignas o no de imitación, así que a menudo vamos a tener que aprender no con el ejemplo, sino por contraste de las cosas que ellos dijeron o hicieron. Así que cuando estés analizando una historia, analiza lo que el personaje está diciendo o haciendo, porque si es algo que está diciendo que no está muy en armonía con lo que Dios quiere que diga, entonces yo tengo que ser cuidadoso a la hora de aplicarlo a la vida mía y a la vida de mis oyentes. Habiendo dicho eso, podemos avanzar al principio número 9.
El 9 simplemente dice compara el texto en diferentes versiones. Sería muy provechoso, sin duda alguna, para un intérprete de la Biblia, el poder leerla o conocer por lo menos lo básico para poder leerla o entenderla en sus idiomas originales. Estamos hablando, si es del Antiguo Testamento, del hebreo y arameo, y del Nuevo Testamento del griego. Pero como el común de las personas que hacen vida en nuestras iglesias no tiene un conocimiento del griego y del hebreo, ni siquiera del arameo, entonces a la hora de interpretar un pasaje bíblico del Antiguo Testamento o del Nuevo también, necesitará comparar ese texto que está estudiando o analizando en diferentes versiones de la Biblia, de manera que con esa comparación se pueda determinar cuál es la esencia de la teología, cuál es el principio, el meollo de ese texto al mirar con mejor claridad lo que en una versión quizás no se ve tan claramente. Y de esa manera se podrá también trabajar en la determinación del contexto histórico, geográfico y cultural que ese pasaje tiene o en el que ese pasaje está inmerso. El principio general número 9 es analizar su aporte a la teología bíblica y hacer aplicaciones para la vida. Esto es muy importante. Aquí no lo vamos a poder desarrollar tan ampliamente, eso lo vamos a hacer en otro estudio que haremos más adelante, pero por ahora debes entender que cada libro de la Biblia, cada porción de la Escritura, hace un aporte singular a tu comprensión de cualquiera de los 4 pilares fundamentales de la teología bíblica. Esos pilares fundamentales de la teología bíblica se pueden resumir en 4 palabras: Dios, hombre, pecado y salvación. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Y cuál es la naturaleza de la salvación? Entonces, cuando estudies un texto bíblico del Antiguo Testamento, por favor, presta atención a cuál es el aporte que ese texto hace a tu comprensión de a esas 4 cosas que conforman precisamente el fundamento de la teología bíblica: la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado y la naturaleza de la salvación, porque eso te ayudará a hacer aplicaciones apropiadas para tu vida y la vida de tu audiencia. Los principios que siguen pueden ser perfectamente aplicables para textos del Antiguo Testamento que están escritos en forma poética o forman parte de los textos conocidos como sapienciales. El primer principio aplicado a la poesía hebrea tiene que ver con el analizar el tipo de paralelismo que hay allí contenido, porque la poesía hebrea utiliza un bloque estructural para construirla, y ese bloque estructural se conoce con el nombre de paralelismo. Y hay diferentes tipos de paralelismo. Entonces yo debo determinar, al analizar el contexto de ese pasaje, de manera de descubrir si las líneas son paralelas, las líneas paralelas son sinónimas, si son antónimas, si son antitéticas, o si de repente son para aumentar o intensificar la idea que se presentó en primer lugar. Y así entonces yo pueda descubrir perfectamente cuál es el mensaje central de ese texto o de ese verso escrito en forma poética. En esta imagen que tú tienes en la parte superior derecha, vas a encontrar 2 versículos del libro de Salmos, del capítulo 51, el versículo 2 y el versículo 5, y si los analizas te vas a dar cuenta de que esos 2 versículos son 2 versos poéticos que están escritos de manera a manera de paralelismo, en el que la segunda línea paralela es la misma que la primera, solamente que es sinónima. Lo mismo sucede, bueno, en el verso 2 tú lo puedes ver cuando dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, donde límpiame está en paralelo con lávame y son sinónimos, y pecado está en paralelo con maldad y son sinónimos.
Lo mismo sucede en el verso 5, donde dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, en la segunda línea dice en pecado, la primera línea dice en maldad y están en paralelo. Y luego dice, me concibió, en la segunda línea, en la primera dice, he sido formado y están en paralelo. Entonces, esas son formas poéticas hermosísimas para acentuar una verdad o acrecentar una idea y hacerla mucho más vívida y hermosa. Y estudiar la poesía hebrea es gratificante precisamente por eso. Y no solo por eso, sino también por el lenguaje metafórico que usa, por la riqueza de recursos literarios que utiliza para darle una belleza inusual a ese texto poético. Por eso yo debo estudiar el lenguaje metafórico. Ese es el principio número 12, pues el trasfondo de las imágenes usadas por el poeta añadirá riqueza y profundidad a nuestra comprensión de esos pasajes poéticos. El siguiente principio tiene que ver con el establecer el contexto histórico del texto siempre que sea posible. Esto en poesía es importante porque algunos poemas que están contenidos en el Antiguo Testamento es fácil determinar cuál es el contexto en el que ese poema se produjo, como por ejemplo la elegía o endecha que entonó David cuando se enteró de la muerte de su amigo del alma, Jonatán. El contexto es obvio, es evidente, está inmerso en una narrativa que te pone ya el contexto inmediato de ese poema. Pero hay otros poemas que no son tan sencillos de descubrir cuál es el contexto histórico que lo rodeó. Eso sucede con algunos salmos que no tienen sobrescrito. El sobrescrito es un texto breve que está en la parte superior de algunos salmos, no de todos, lamentablemente. Y ese sobrescrito regularmente va a aludir a los detalles contextuales de ese salmo, es decir, al contexto histórico en el que ese salmo se compuso o se entonó. Y eso de alguna manera va a facilitar la interpretación, obviamente, de ese texto poético o de ese poema. El principio número 14 es estudiar los textos poéticos en términos de su tipo y de su postura básica. Hay diferentes tipos de poemas, entonces yo debo determinar qué tipo de poema es, cuál es la postura básica del poeta al componerlo, porque eso también va a ayudar. El principio número 15 es estudiar los pasajes poéticos en su conjunto, es decir, antes de extraer conclusiones, mira el pasaje poético en su conjunto, es decir, mira el bosque completo y después analiza árbol por árbol. Primero observa la estructura básica del poema y estudia luego los detalles. Fíjate en el pasaje en su conjunto y luego mira los detalles. Una Biblia que es la Biblia de Andrews, para aquellos que logran o pueden conseguirla, va a ser una Biblia apropiada o ideal para poder ayudarse con algunos pasajes poéticos, porque algunos comentarios que están incrustados en esa Biblia presentan la estructura básica del poema, lo que facilita mirar su centro o su esencia para poder entonces sacar los principios o las verdades que contiene para su aplicación posterior. El principio número 16 es estudiar los salmos mesiánicos en términos de su significación histórica. De hecho, la mayoría de los salmos mesiánicos van a tener una importancia capital para interpretar las porciones que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios y en las epístolas. Así que los salmos mesiánicos deben ser entendidos a la luz de su significación histórica, y los salmos van a ayudarnos muchísimo a determinar el significado histórico que esos salmos tuvieron inicialmente y cómo pueden ser o deben ser aplicados a la vida de Jesucristo el Mesías. El principio número 17 es que nunca debes olvidar
que en la interpretación de las porciones poéticas del Antiguo Testamento, la palabra final tuya debe ser no tanto técnica, no tanto rigurosamente elaborada en cuanto a tecnicismo se refiere, sino más bien devocional. Es decir, presenta a tu audiencia lo maravilloso que es Dios, lo maravillosa que es su gracia manifestada en el plan de salvación, y al hacer esa aplicación devocional, estoy seguro que vas a nutrir y alimentar a tu audiencia de manera favorable. Por último, con esto quisiera terminar. Cuando se trata de aproximarte a un texto de los profetas del Antiguo Testamento, el principio básico mediante el cual tú puedes afirmar con certeza cuando una promesa o profecía hecha al Israel literal finalmente hallará su cumplimiento con respecto al Israel espiritual, es si hay un autor inspirado posterior que haga alguna aplicación en esa dirección. De otra manera, tú no estás obligado o debes cuidarte de hacer alguna aplicación al Israel espiritual si no tienes entonces ese control hermenéutico o esa base escritural para hacer tal aplicación. Vuelvo y repito, si tú estudias un texto profético del Antiguo Testamento, debes saber que esas promesas o profecías que fueron dadas al Israel literal, la mayoría de ellas no se cumplió con el Israel literal. Entonces, tú podrás decir si se va a cumplir con el Israel espiritual, si y solo si un autor inspirado posterior hace tal aplicación al Israel espiritual. Si no encuentras un autor posterior en la Biblia que haga una aplicación de alguna profecía o de alguna promesa que no se cumplió con el Israel literal, pero tú piensas que se pudiera cumplir con el Israel espiritual, pues evita hacer tal aplicación si no tienes ese fundamento o esa base escritural, porque simplemente estarás moviéndote en el terreno de la conjetura, y eso es hermenéuticamente muy peligroso. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú estás estudiando la profecía de Gog y Magog, que está contenida en los capítulos 37 y 38 de Ezequiel, tú tienes que saber que esas profecías fueron dadas al Israel de ayer y tenían un contexto primario muy particular, que probablemente no se cumplieron con Israel, el Israel de ayer. Entonces, ¿cómo tú puedes asegurar que eso tendrá un cumplimiento con el Israel espiritual? Bueno, si un autor inspirado posterior utiliza el contenido de esa profecía para hacer tal aplicación, tú puedes avanzar con confianza porque tienes un sólido fundamento escritural. Y eso lo tienes, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el profeta Juan utiliza el vocabulario y los detalles de la profecía de Gog y Magog para aplicarlas al Israel de la última parte de la historia del mundo, y eso entonces te va a dar una solidez, una fortaleza a tu interpretación de la Biblia, que hará que tu enseñanza y tu predicación sea de alguien que habla como quien tiene autoridad. Y ese es precisamente el propósito de estas presentaciones. Espero que lo que hemos desempacado a manera general como principios de interpretación para los libros del Antiguo Testamento te estimulen y sirvan de acicate para querer saber todavía mucho más, porque ahora es que hay material valioso que se puede compartir y extraer de la Biblia para crecer en lo que tiene que ver con la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Te mando un abrazo a la distancia y espero que esta presentación haya sido de provecho para ti y te haya permitido crecer un poquito más en tu comprensión de la ciencia y el arte de la interpretación. Que Dios te bendiga.